manifestación de que ya se me hizo tarde, ya me voy, no les seguimos, hermanos. Pase mi hermano que nos va a llevar la palabra. Pasen los niños a su salón. Los que van a tomar el discipulado, los que van a tomar el discipulado, que pasen los hermanos, que nos va a dar la enseñanza. Y todos lo vamos en orden, hermanos. Que Dios bendiga grandemente la vida de mi hermano Augusto, que Dios lo use en este momento. Hermanos, gloria a Dios. Nos gozamos grandemente, amén. Gloria a Dios. Dice que el Señor nos da descanso a nuestras almas. Así que pues vamos a seguir con el servicio, mis hermanos. Así como nos gozamos en las alabanzas, ahora vamos a gozarnos en la palabra, amén. Ciertamente la palabra, pues como todos vamos en diferentes crecimientos, para algunos será de exhortación, otros de amor, de fe, pero el Señor conoce nuestras necesidades y a cada uno de nosotros nos va a dar una palabra para una bendición en nuestras vidas, amén. Así que vamos a orar por este mensaje, mis hermanos. Te damos gracias, Dios, en esta mañana nuevamente, Señor, que estamos aquí en tu casa de oración, delante de tu presencia. Nos gozamos grandemente en las alabanzas de júbilo, de adoración. Que tú recibas toda la honra y toda la gloria, porque solamente tú eres digno, Padre, de toda alabanza. También te pedimos, Padre, que tú sigas tomando el control de este servicio, ya que apenas vamos a mitad, Padre. Vamos a exponer tu palabra, que este mensaje sea de edificación, de bendición para cada uno de nosotros. Sabemos y entendemos, Padre, que aquí tenemos diferentes edades, unos más chicos, unos más grandes, y también en la parte espiritual, unos tienen poco tiempo, unos tenemos un poquito más, y otros ya van más adelantados, pero que tú tomes el control de este mensaje y todos nos llevemos una palabra de bendición, Señor, a nuestras casas, a nuestras vidas y sobre todo en nuestros corazones. Que tú también des una palabra adecuada, entendible, sazonada a mis hermanos maestros, para que nuestros hermanitos, los niños que vienen a este lugar también reciban una palabra adecuada y que se cumpla esa palabra en sus vidas, donde tú dices, Señor, que si se les instruye desde pequeños, difícilmente o no se van a apartar de tu camino cuando sean grandes y estén perseverando como lo estamos haciendo nosotros el día de hoy. Que tú recibas toda la honra y toda la gloria, así como fue en la alabanza, que también por medio de este mensaje, que tú, Padre, tomes el control y que eches fuera todo aquello que perturbe en esta casa de oración, este mensaje, todo espíritu de sueño, confusión, tristeza, todo estorbo, todo tropiezo, sea echado fuera en el nombre de Jesús, Padre. Que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros oídos, Señor, para recibir tu palabra. Así también, Padre, te pedimos por las diferentes necesidades que hay, Padre, en este lugar, y también por las peticiones que nos han hecho llegar algunos de nuestros hermanos. Entonces te pedimos por la familia Anaya, tú sabes sus necesidades, también por el varón Jorge Manuel y Alicia, que tú, Señor, obres grandemente en ellos. Solamente tú conoces su necesidad física y también de su corazón, que tú obres grandemente en la vida de ellos. Así como también por esta petición de la financiera, de las deudas, Padre, que tú también canceles todo ese tipo de situaciones, Padre, que hagas libres o nos hagas libres de esas situaciones, que tú obres grandemente, Padre, en esa parte de las deudas, de las economías, que tú nos des la salida, que abras las puertas, los recursos, pongas las personas adecuadas, que encontremos gracia delante de las personas que le debemos y podamos liquidar eso, que tú tomes el control de toda necesidad en esta tu casa de oración. Gracias, Dios, por todo, y a ti sea toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Pues bien, mis hermanos, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar acerca del texto de Jeremías 6:16. Lo vamos a poner en su contexto para entender a qué es a lo que se refiere Dios, o se refería Dios en aquellos tiempos al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías, y por qué les decía estas cosas. Cuando él les hablaba que preguntaran, que buscaran, que indagaran por la senda antigua y por los caminos de Dios. Vamos a poner en contexto este verso. Hemos dicho, para no caer en la confusión, interpretar de la manera más precisa o más adecuada qué es lo que nos quiere decir Dios por medio de su palabra.
Pero antes de ir a Jeremías, vamos ahí a Salmos 119. Salmo 119, verso 33. Y aquí en este salmo hay varios ejemplos en donde Dios utiliza o hace mención de estas dos palabras, senda y camino. Dice ahí en el 33, en el nombre de Jesús: enséñame, oh Dios, el camino de tus estatutos. ¿Qué está haciendo aquí referencia? Que su camino o los caminos de Dios son sus estatutos. Algo muy importante en el 34 dice: dame entendimiento y guardaré tu ley o tu palabra. Esto es lo que está diciendo el salmista. Y esto va en relación cuando también Santiago dice ahí en el capítulo 1, me parece que es el verso 4, si a alguien le hace falta sabiduría, pídala a Dios que la da abundantemente. Con el mismo propósito que hace mención del salmista, para entender tu palabra. O sea, también en otras palabras sería para tener discernimiento, inteligencia y sabiduría de parte tuya, para no solamente escucharla, sino para ponerla por obra. Después, ahí en el mismo 34 dice: y la cumpliré de todo corazón si tú me das el entendimiento, inteligencia, sabiduría, discernimiento para cumplirla. 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Que las sendas y los caminos de Dios es su palabra. En este caso, aquí el salmista está haciendo referencia a la ley de Dios, en donde se ha dicho muchas veces, donde se encuentran instrucciones, mandamientos, promesas, leyes, procedimientos, pactos, promesas y bendiciones. Por eso le dice el salmista: dame el entendimiento, la inteligencia, la sabiduría para entender todas estas cosas y ponerlas por obra. ¿Cuáles son entonces las sendas y los caminos de Dios? Su palabra. Ahora sí, mis hermanos, vamos ahí a Jeremías 6, capítulo 16, para entender de mejor manera a qué es lo que se refiere Dios por medio del profeta Jeremías a su pueblo. Y dice así el Jeremías 6:16: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar en él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Por qué les estaba diciendo Dios esto al pueblo de Israel, a su pueblo en aquel tiempo? Bueno, pues porque ya en aquellos tiempos ellos se habían desviado completamente de la palabra de Dios. No la obedecían, decían que aborrecemos tu ley, no nos gusta, nos molesta, nos incomoda. Andaban en los usos y las costumbres de los demás pueblos, reinos o naciones vecinas. Cuando Dios les dijo, no se mezclen con ellos, no hagan las cosas que hacen ellos, para ese tiempo ellos ya no obedecían la palabra, sino que hacían todo lo que Dios les dijo que no hicieran, incluso cosas abominables, desagradables delante de Dios. ¿Qué es lo que sucedía en los tiempos de Jeremías? En los tiempos de Jeremías, el pueblo de Dios ya se había vuelto politeísta, o sea, adorador de muchos dioses. No solamente adoraban en el día de reposo al Dios de Israel o al Creador, que era el sábado o es el sábado, sino que también el domingo adoraban a otro Dios. El viernes hacían lo mismo con otro Dios, o sea, adoraban varios dioses cananeos. Uno de ellos abominable, el dios Moloch. ¿Qué hacían los israelitas en ese tiempo? Pues bueno, llevaban a los niños pequeños, a los primogénitos, y los sacrificaban o los echaban al fuego. Entonces, esto es lo que hacían en aquellos tiempos. Ya hacían lo que Dios les dijo que no tenían que hacer. Por eso les decía, regresen a la senda, a los caminos de Dios, regresen a mi palabra, a mis leyes, a mis estatutos, y se van a dar cuenta cuánto se han desviado, cuánto se han pervertido, todo lo malo que han hecho, y si no se arrepienten, los castigaré.
Eso es a lo que se refiere Dios en este versículo, a cuando se refiere a sendas y caminos. Pero fíjense en lo que dice ahí al final del verso 16. ¿Qué es lo que dijeron? No andaremos. Se les exhortó y dijeron ellos, no andaremos, no queremos, no nos interesa, eso ya no nos gusta y nos es vergonzoso. Nosotros estamos bien como estamos. Lo dice ahí en el 10, de ahí mismo de Jeremías 6:10. Dice, ¿y a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Dios les es cosa vergonzosa, no la aman. Después, en el mismo 17, al final del verso, y dice, y ellos dijeron, no escucharemos. Y les vuelve a decir lo que es lo que ellos dicen o piensan en el 19. Dice, y he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. O sea, dice, yo sé lo que ustedes piensan, puro mal. Pero no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. En el 17 también dice, les envié profetas, les envié atalayas para que nos amonestaran y no los escucharon. ¿Qué hacían en esos tiempos? Pues bien, con los profetas pues los mataban, los torturaban, los encarcelaban o los exiliaban. Los acusaban, les ponían unos falsos testigos y los acusaban de blasfemia o herejía y los mataban o los exiliaban. Y no solamente esa labor la hacía el profeta que Dios levantaba, sino también Dios aquí mismo en Jeremías dice que había sacerdotes en los pueblos, ciudades y aldeas y también en el templo, unos pocos sacerdotes que también le decían al pueblo, no hagamos eso, dejemos de practicar estas cosas. El pecado, pero hacían lo mismo con ellos, tanto con sacerdotes, levitas e incluso personas del pueblo. También exhortaban o animaban a sus hermanos o al pueblo en que andaban mal y ellos los mataban, los encarcelaban, se aprovechaban de ellos. Decía que para aquel tiempo ellos ya se habían vuelto ávaros, solamente pensaban en el dinero y se habían vuelto engañadores unos de otros. Lo dice ahí en el 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. No dice los engañan, dice todos son engañadores. Todos se dicen mentiras, unos a otros se engañan, se mienten. Entonces, pues acusaban a estos sacerdotes, a los profetas, a algunos del pueblo, y pues se sentían amenazados, se sentían que pues los exhibían, y ¿qué hacían? Los mataban, los hurtaban, les quitaban las bendiciones que Dios les había dado. Se quedaban con sus esposas, se quedaban con sus hijos, los volvían siervos y por supuesto se quedaban con las bendiciones que Dios les había dado, como sus casas, sus tierras, sus herencias. Todo eso hacían, ya se habían pervertido demasiado. Eran una generación perversa. Ahí en el 7, capítulo 7, verso 23 dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, Jeremías 7, 23, y seré a vosotros por Dios y a vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que les mandé para que les vaya bien. Y el 24 les vuelve a decir, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. 26 del capítulo 7. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Y ciertamente fue una de las generaciones más perversas que vivió en aquellos tiempos. Cuando Él les dice que hicieron peor que sus padres, también les está diciendo ustedes son la peor o las peores generaciones. ¿Por qué razón? En el tiempo de Jeremías reinaron 3 reyes, y esos 3 reyes dice ahí en Crónicas y en Libro de Reyes que fueron de lo peor, que fueron los que más hicieron pecar a Israel. También fue en el tiempo en donde más falsos profetas hubo, o malos profetas. Y también fue el tiempo en donde más malos sacerdotes hubo, porque no solamente según les enseñaban a adorar
al Dios de Israel, sino que también le decían, mira, los sábados se adora al Dios de Israel de esta manera, pero el viernes también hacemos esto a otro Dios y los domingos también hacemos estos cultos. Entonces era una generación ya muy perversa, ya se había perdido. Y Dios se lo dice a Jeremías, ¿sabes qué? No te van a escuchar, no te van a atender, pero tú ve y diles, porque el castigo ya está decretado. Y Jeremías también dice, este es el castigo. ¿Y cuál fue el castigo que Dios les dio a esta generación tan perversa, depravada, avariciosa, ególatra, orgullosa? Pues dice que vinieron los ejércitos del norte, sirios, caldeos, babilonios, persas, comandados por Nabucodonosor, sitiaron y asolaron todos los pueblos y ciudades hasta llegar a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que pasó con la ciudad? La derribaron. Tumbaron los muros, la derribaron, la quemaron y destruyeron el pueblo. Miles de israelitas murieron en esas campañas militares. Otros murieron por el hambre y los que sobrevivieron fueron llevados, deportados a Babilonia 70 años. Ahí murieron todos los hombres y ancianos. Los únicos que regresaron de Babilonia fueron los que nacieron allá y los que eran niños cuando fueron deportados o llevados en esclavitud. Ese fue el castigo que Dios les dio por no haber escuchado. Por esa razón les dice esto ahí en el 6:14, de ahí mismo de Jeremías 6:14. Dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Les dice Dios, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Dios. Es lo que decíamos, unos cayeron en la guerra, otros en el hambre, otros en esclavitud, pero Dios a todos les dio su castigo, de acuerdo a su maldad. Pero aquí hay algo muy interesante que dice paz, paz y no hay paz. En su contexto cultural, para ellos esto de decir paz, paz, es lo que para nosotros dijéramos el día de hoy, pues está bien, no pasa nada, estamos bendecidos, somos hijos de Dios, el Señor Jesucristo es nuestro Señor, así ellos, eso quería decir. Somos hijos de Abraham, nuestro profeta es Moisés, estamos bendecidos, no pasa nada, pues el Señor está con nosotros. Esto es lo que a ellos mismos se decían. Por eso dice en el versículo anterior, dice, son engañadores unos a otros, así mismo se dicen todo está bien, tranquilo, bendecidos. El Señor Jesucristo es nuestro Señor. Bueno, en aquel tiempo decían, Jehová es nuestro Dios. Pero ¿qué dijo Dios? Dice, van a caer porque no escuchan mi palabra. Ese es el contexto de Jeremías 6:16, cuando Dios le habla a su pueblo de Israel, cuando le dice, indaguen, busquen, pregunten por las sendas, por los caminos. O sea, en otras palabras, por mi palabra, y encontrarán paz en sus almas. Y pues no hicieron, ese fue el castigo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue la advertencia que Dios les dio? En aquel tiempo, dice, van a clamar, pero yo no los escucharé, esconderé mi rostro. Y las naciones dirán, ¿por qué les ha sobrevenido estas cosas? Y les dirán, ¿por qué han prevaricado contra el nombre de su Dios? No hicieron caso. Y cuando pidan ayuda, yo no los ayudaré. Pídanle ayuda, les decía, a sus ídolos, a sus dioses que ustedes se han hecho. Y también les decía, y los exhibiré y sacaré lo oculto, su maldad, su pecado. Todo esto Dios les decía. ¿Y qué fue lo que hicieron? Él se los decía. Dijeron, no escucharemos, no andaremos, y tu palabra nos es carga, nos es pesado, nos avergonzamos. Para aquellos tiempos ya habían pasado siglos, de los tiempos de Jeremías a los tiempos cuando Dios les había dado su ley, de la ley de Moisés o en el Sinaí. Ya habían pasado siglos. Para de estas generaciones ya también consideraban anticuada, antigua o pasada la ley de Dios, o decían quizás ya eso nada más era para los de antes.
ya esto ya para nosotros ya no tiene vigencia. Yo creo que eso ya no es válido, no está vigente. Y por esa razón también andaban en adoración de otros dioses. Pero Dios les recordó que su palabra es eterna y permanece para siempre en esos tiempos, y también a nosotros nos recuerda lo mismo en estos tiempos. Y lo mismo que sucedía hace 2500, 2600 años aproximadamente, en los tiempos de Jeremías, lo que sucedía dentro del pueblo de Dios, lo mismo sucede hoy en el pueblo de Dios. Así que este mensaje, poniendo en contexto esta cita, también nosotros deberíamos de reflexionar en ello, ponernos a pensar y no andar en situaciones fuera de orden. Amén. Ese es el contexto cultural, histórico, bíblico e incluso hasta social de lo que pasaba en los tiempos de Jeremías. ¿Y a qué se refería Dios con senda antigua y con camino y sus caminos? Ese es el contexto, ¿verdad? Entonces, una vez que ya dimos la introducción, ahora sí vamos a empezar con el mensaje. Amén. Que el Señor tome el control de los tiempos, mis hermanos. Ahora, decíamos, es el contexto de este verso y es todo el trasfondo. ¿Por qué estamos hablando o haciendo énfasis en Jeremías 6:16? Porque actualmente miles de cristianos alrededor del mundo andan en esto. Dice, volvamos a la senda antigua, a los caminos de nuestros padres. Y parece ser que es claro cuando escudriñamos un poco el libro de Jeremías, algún salmo, porque ese salmo no es el único que utiliza camino y senda, hay muchos más. Parece que es claro cuando Dios menciona que senda antigua o sus caminos es su palabra dada desde los tiempos de Moisés. Parece que es claro, pero parece ser que a veces no es claro. Cada uno tiene su propia, vamos a llamarle, definición de senda antigua. Y vamos a ir poniendo algunos ejemplos. Para algunos dicen, bueno, senda antigua es como hace 30 o 40 años se llevaba el evangelio. Así como antes eran los hermanos, así hay que hacer nosotros. Otros dicen, bueno, ¿saben qué? Senda antigua es como en los años 70 o en los 60 o en los 80, cuando las iglesias se llenaban, alabábamos horas, teníamos servicios de hasta un día, cantábamos muchas alabanzas, un montón de unción. Quizás no había mucho estudio o poco conocimiento, pero eso sí, un montón de unción. Eso sí no faltaba. Eso para algunos, eso es senda antigua. Tener servicios como en los 70s, como en los 80s, como en los 90s. Otros dicen senda antigua es hacer las cosas como los hacían los pioneros, los fundadores, mi líder, mi mentor, mi padre espiritual. Eso es senda antigua, hay que hacerle así como ellos lo hacían, hacer las cosas así. Entonces nos damos cuenta que no es del todo correcto, porque Dios, aquí en Jeremías, se está refiriendo cuando Dios dio su palabra, empezando por el decálogo o los mandamientos. O sea que aquí entonces nos andan fallando las cuentas, porque si yo estoy haciendo referencia a que senda antigua es cómo se vivía el cristianismo hace 30, 20, 40 o incluso 100 años, pues me está fallando por mucho, por lo menos como por 3000 años aproximadamente, más o menos, desde Moisés hasta acá. Eso es para algunos, eso es senda antigua para algunos. Para otros, senda antigua es raíces hebreas. Yo ando en raíces hebreas. Ok, está bien. Pero aquí el punto de lo de raíces hebreas es de que es la puerta para entrar al mundo del judaísmo. Ese es el problema. Entonces, si yo quiero andar explorando, investigando y muchas cosas, primero debería de entender los fundamentos de la enseñanza, de la doctrina, de la palabra, antes de andar en otras cosas. ¿Por qué razón? Para que no me pierda, no me confunda, para que no regrese de donde Dios me sacó. Que dice la palabra de Dios, dice que algunos empezamos en el espíritu y terminamos en la carne.
Entonces unos, al no entender un simple verso como senda antigua y caminos de Dios, y en su búsqueda, decíamos, hay unos ejemplos que algunos consideran senda antiguo unas cosas, pero hay otros que dicen, no, raíces hebreas. Y ahí es donde miles de cristianos alrededor del mundo, en todas sus denominaciones, por lo menos 1000 denominaciones alrededor del mundo, en donde todos dicen y aseguran tener la verdad y la sana doctrina, y llegan ahí a raíces hebreas y resulta ser que no era tan sana doctrina ni era tanta verdad lo que decían. Y se confunden y se terminan judaizando. ¿Y por qué razón? Pues por no escudriñar. Y aquí es donde entra en confusiones ese verso de Oseas, donde Dios le dice al pueblo por medio de Oseas: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero no es porque no hubiera conocimiento, aquí está, siempre ha estado, o porque no hubiera alguien que lo enseñara. No, dice es por su ignorancia, porque no quisieron estudiar, no quisieron escudriñar, no quisieron entender. Por eso perecieron, no porque no hubiera el conocimiento o no hubiera alguien, dice, sino porque despreciaron el conocimiento, la enseñanza. Entonces aquí están miles de cristianos llegando a raíces hebreas de manera personal y a nivel congregacional. Todo por esto, por buscar la senda antigua o los caminos de Dios. Cuando decíamos, parece ser que es claro cuando Dios utiliza esas palabras y a qué se refiere. ¿Y todo por qué? Pues todo también empieza por algo muy sencillo. Por falta de entendimiento y discernimiento. Dicen a unos, ahora entendemos y sabemos que el Señor Jesucristo no nació en Navidad, en diciembre, nació entre los meses de septiembre y octubre, en la fiesta de Sukkot, de tabernáculos, de cabañas, en el mes séptimo del calendario lunar hebreo, en el mes de Tirri. Pues aceptamos que andábamos mal con esa festividad, esa conmemoración. Entonces, pues ahora ya no vamos a festejar Navidad o Año Nuevo, ahora vamos a festejar la fiesta de Sukkot o de tabernáculos. Y así empieza. Dicen, bueno, si ya andamos festejando estas fiestas, pues ¿qué nos impide festejar Pascua, Pentecostés y otras cosas? Dice, pues si el mundo dedica una semana, 2 semanas a la llamada Pascua o Semana Santa, pues nosotros ¿por qué no festejaremos la Pascua bíblica? Y así. ¿Y todo por qué? Porque andan en la carne, en sus emociones, porque no entienden los fundamentos esenciales de la palabra. ¿Y cuáles son los fundamentos? Por ejemplo, uno de ellos sería salvación. Dios, el Creador, el Padre, habla de salvación. Dice, yo soy Dios el que salvo. Yo soy su Dios que los salvaré. Y habla de un pacto de salvación o una promesa de salvación en los profetas y en la ley. Y tú ves ejecutándose ese plan de salvación prometido por Dios en los evangelios por medio de Jesús. Santidad, dice, sean santos porque yo soy santo. Y después te dice la palabra que somos santificados y justificados, cosas diferentes por Dios, por Jesús, que nosotros no podemos por nuestras fuerzas, pero somos justificados y santificados por Dios. Y eso tú lo encuentras y tú lo ves desde Génesis, pasando por los profetas, Deuteronomio, Levítico. Cuando Dios, en las cartas de los apóstoles te habla de la justicia de Dios, y la justicia de Dios es su palabra. Dice, andemos en la justicia de Dios. Y Dios dice, anden en mis preceptos, mandamientos, estatutos, leyes, procedimientos y reglamentos, y van a recibir bendición. Entonces hay fundamentos, hay cosas fundamentales, doctrinas fundamentales en la palabra de Dios que tú encuentras tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Promesas en el Antiguo y siendo hechas en el Nuevo Testamento. Comunión, otra y muy importante, o imputación. Un claro ejemplo de imputación es cuando, en el Antiguo Testamento, es cuando Moisés baja del Sinaí y ve que el pueblo ahí anda haciendo ahora sí que su relajo, ¿verdad? Se desvían así rapidito.
andan haciendo sacrificios y todo eso. ¿Y qué es lo que va a suceder? Dice Dios, apártate porque ahorita pues los voy a destruir, son bien pecadores y idólatras. Y Moisés intercede y dice, no, Dios, yo ora por ellos. Y dice, está bien, pues entonces tómate unos becerros, sacrifícalos para que paguen su pecado de ellos. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese momento? El pecado del pueblo está siendo transferido a esos animales. Primero fueron unas reses, después fueron unas ovejas que se presentaban por familia en el templo. Y esa imputación tú la ves también en la cruz, en la muerte del Señor Jesús. Ahí tus pecados y mis pecados son imputados o transferidos al Señor Jesucristo. Y de esto habla también los apóstoles. O sea, son doctrinas fundamentales que son inamovibles. Ahí están para la edificación del pueblo. Pero al no entender muchas veces, no de manera profunda, sino a ciertos rasgos, vamos a decirle, entonces empiezan con este movimiento y se pierden. Y al rato yo ya no me llamo el hermano Augusto Jiménez, no, yo ya me llamo Ben David Netanyahu, es mi nombre hebreo y apellido hebreo, y empiezo a hablar en hebreo, en arameo, en griego, me pongo el talid, me circuncido, me dejo crecer la barba y todo ese tipo de situaciones. Todo por no escudriñar la palabra. O también otros dicen, no, pues porque por decir Yeshua, está mal. No está mal, está bien. Es el nombre correcto del Señor en hebreo, en el idioma hebreo. Pero ya se habló de eso también. Una vez Dios nos dio la oportunidad de hablar de eso. Dios sabe que cuando decimos Jesús, ¿a quién nos estamos dirigiendo? No nos estamos dirigiendo a mi amigo, a mi compadre, al que vende las carnitas. No, Él sabe que yo me estoy dirigiendo al que vive y reina, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que cuando yo digo Jesús me estoy refiriendo a mi Salvador. ¿Verdad? Pero pues decíamos, como andan en su emocionalismo, como no escudriñan la Escritura, pues andan en estas situaciones. Y si no se tiene cuidado, pues se terminan judaizando. Porque Raíces Hebreas solamente es la puerta a el mundo del judaísmo. Si no tienes el entendimiento, el discernimiento o el conocimiento suficiente de las cosas fundamentales de Dios, pues miles se terminan perdiendo. Esto está sucediendo a nivel mundial. Hay cristianos que terminan judaizándose. Hay iglesias o congregaciones completas que andan en esto y se terminan judaizando. Y hay otros que todavía van más allá, o sea, se meten más a profundidad y terminan en el Islam o en el hinduismo. Y como dice, por eso dice Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando se dan cuenta que esas teologías, que esas doctrinas y religiones también tienen sus fallos, se contraponen con algunas de las enseñanzas de Dios, ¿qué es lo que sucede? Pues se vuelven ateos o peor aún, se vuelven ecuménicos. Todos tienen la razón. Dios se manifiesta de diferentes formas y diferentes maneras de acuerdo a la cultura. Así que todos los cristianos en sus diferentes denominaciones doctrinales, todos tienen la razón. También el musulmán, el judío, los judio-mesiánicos o judio-cristianos, todos tenemos la razón y mejor me vuelvo ecuménico y así ya no tengo problemas con nadie. Se vuelven inclusivos, dicen también. Y empiezan con todas esas situaciones. ¿Todo por qué? Por no escudriñar la palabra. Y muchos empiezan por una mala, vamos a llamarle, interpretación, como Jeremías 6:16. ¿Y cómo fue que llegaste aquí, hermano? No, dice, pues es que yo andaba buscando la senda antigua. No. Nada más por un texto puede empezar esto. O por decir que ya están descubriendo nuevas cosas. Esto es lo que está sucediendo el día de hoy. Algunos le llaman movimiento, otros su religión, lo que sea. Está influenciando a los cristianos a nivel mundial. Muchos están cayendo en el error y en la confusión, porque se dejan llevar. Y se cumple la escritura donde dice, andan como las olas del mar,
arrastrando su vergüenza. Todo por la falta de, dice Dios, por la falta de conocimiento. Pero no es que no la haya, aquí está. Simplemente no me gusta estudiar. Y vamos a poner un ejemplo para esto. Es como si yo me pusiera en la playa y no sé nadar, apenas sé flotar. Y me meto y cada vez me voy metiendo más y cuando menos acuerdo, pues ya ando muy lejos, no alcanzo a ver ni siquiera la orilla. Y sigo más al fondo y pues ya ni siquiera alcanzo a ver la orilla, ni desde la playa me ven. O sea que ya ando nadando, digamos, en aguas profundas. Y resulta y resalta que no me puse un salvavidas. ¿Y qué va a pasar? Pues me voy a ahogar. Ahí me voy a morir, voy a terminar en la carne. Me va a hacer un shock, tanta información, tanto conocimiento, y voy a terminar negando a Dios, su plan de salvación, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, todo por andar en la carne. Por esa razón, Salmo 119, creo que fue el verso 34, dice: dame entendimiento. Santiago dice: si a alguien le hace falta entendimiento, sabiduría o inteligencia, pídala a Dios abundantemente y Él la dará. ¿Para qué? Pues para no caer en este tipo de situaciones, mis hermanos. Por eso Pablo es claro ahí en Romanos 2:28. ¿Qué dice Pablo ahí en Romanos 2:28? Dice: no es pueblo, no es hijo de Dios el que lo es en lo exterior, el que se ve o aparenta ser hijo de Dios o pueblo de Dios. El que se circuncida, se viste, se deja la barba, empieza a hablar en arameo, hebreo, griego, latín, latón y todo lo que tú quieras. Dice: no, ese no es hijo de Dios. Él está utilizando la palabra o el término judío. Para aquellos tiempos, culturalmente hablando y históricamente, todos entendían que un judío decía ser pueblo escogido, hijos de Dios. Por eso dice: no es hijo de Dios o no es judío el que lo es en el exterior, el que se circuncida, ¿no? Dice: lo es el que lo es en el corazón y en el espíritu. Tampoco lo es el que lo es en la letra, o sea, en este caso en el conocimiento. No es que tengas mucho conocimiento tampoco. No es que domines teología occidental, oriental, hebreo, arameo, griego y todo lo que tú quieras. No, dice: es el que ha hecho un cambio en el corazón, en el espíritu, en lo más profundo de su ser. Ese es el que es hijo de Dios. ¿Sí? Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino en el corazón, en el espíritu. El que realmente está haciendo un cambio de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Porque muchas veces podemos considerar que ya somos, o digamos que bien santos, o somos hijos de Dios, incluso hasta de los consentidos, dirán algunos. Nada más porque ya dejé de beber, de tomar, decir algunas maldiciones, no ser tan mujeriego y cosas de eso. Hay personas que sin ser cristianos y sin conocer a Dios dejan de hacer esas cosas. Los meten a un anexo, encuentran a alguien que les ayude con sus problemas o traumas sentimentales, psicológicos, mentales, lo que tú quieras, y dejan de hacer esas cosas. Y ya no por eso son hijos de Dios. O sea, hay personas que dejan de hacer estas cosas, dicen unos: yo voy a jurar con el Padre, lo que sea, y llevo 10 años sin tomar, y cosas de esas. O sea, no es porque deje de hacer unas cosas que ya soy hijo de Dios, no. Dice que lo haga desde el interior, desde el corazón, desde mi espíritu. Eso, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Ya lo hemos mencionado también. Pues que yo le tengo que entregar mi vida a Dios, mi corazón, que en este caso serían mis pensamientos, sentimientos, emociones, sentidos, mis formas de pensar y todo lo que eso conlleva, para que Dios haga un cambio desde adentro hacia afuera. Y ahora sí se cumpla esa palabra en nuestras vidas y podamos decir: amén, aleluya, gloria a Dios, soy nueva criatura, lo declara la Escritura, porque realmente Dios sí está trabajando en mí desde adentro, pero porque yo quiero. Eso es a lo que Dios decía: entreguen, rindan su corazón a mí o a Dios.
para que yo los cambie, los haga una nueva criatura, nuevas personas en Cristo. Amén. Y vamos a poner ejemplos para que nos entendamos de mejor manera con estas cosas, de lo que aquí Pablo hace referencia de Romanos 2:28. Porque si es que como que no queda muy claro, hermano, o sea, cómo es que el corazón y todo eso, sí, ya sé que dijo que los pensamientos y cosas de esas, se escucha muy técnico o tal vez hasta muy teológico. Entonces vamos a poner un ejemplo sencillo. En otras palabras sería que si yo ya digo que conozco a Dios hace 5, 15, 20, 30, 40 años, la cantidad que sea, pero yo todavía sigo teniendo los mismos pensamientos machistas, feministas, me gusta imponer mi voluntad, ahora ya me adapto a las modas, utilizo el lenguaje inclusivo, ideología de género, sigo siendo la misma persona chismosa, amargada, orgullosa, que no me toleran en ningún lado, solamente en mi familia, y eso porque soy padre, hermano o hijo, pero de ahí en fuera no me toleran, soy rebelde, intolerante, no me gusta que me digan nada. A eso se refiere con corazón, cambiar esas cosas. Si eso no ha pasado, pues decíamos mensajes anteriores, pues ando completamente en la carne y no en el espíritu. Bueno, eso lo dice Pablo en Romanos 8, no sé si recuerdan, hace 3 semanas hablamos de eso. Dice, no andas en el espíritu, tú andas en la carne. Entonces, si yo no cambio esas cosas que están en el interior, pues entonces no he entregado o rendido de manera completa mi corazón a Dios. Tal vez de manera parcial o una parte, pero no de manera completa. Entonces, si yo todavía tengo todo este tipo de cuestiones aquí en mi cabeza, todo este tipo de pensamientos, pues dice Dios que eso no viene por parte de Él. Si yo sigo siendo una persona celosa, envidiosa, que todo me parece mal, y todo este tipo de cosas, pues ando en la carne, no he rendido mi corazón completamente a Dios, y dice que eso no proviene por parte de Dios, ¿verdad? Vamos al texto donde lo dice, porque lo dice un texto, mis hermanos. Santiago 3. Santiago 3, 14. Santiago 3, 14. Dice, pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, o sea, contra Dios o contra Cristo. Porque esta sabiduría no es la que desciende por parte de Dios, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Sí es claro el texto, ¿verdad, mis hermanos? O sea, no estamos diciendo cosas que nos imaginamos. O sea, es claro, aquí Santiago solamente está mencionando algunas cosas, pero si juntamos todo lo que viene en las cartas, en los evangelios, son muchas cosas. A eso se refiere con corazón. Así yo sigo siendo esa persona, no importa que tenga 20, 15 años y decíamos tenga conocimiento y teología y hebreo, arameo, latín, latón y láminas de cartón y todo lo que tú quieras. Dice Pablo, solamente hace ruido, nada más. Primera de Romanos, capítulo 13. Dice, si entendieras todas las profecías y tuvieras todo el conocimiento y toda la ciencia y entendieras todas las profecías mesiánicas del final de los tiempos y tuvieras fe de modo que traslades las montañas, resucites muertos y todo lo que tú quieras, pero si no tienes amor o a Cristo verdaderamente en tu corazón, ¿qué dice? De nada te sirve. ¿verdad? Entonces, decíamos, debe de haber un cambio de adentro hacia afuera y no solamente de adentro, de afuera hacia adentro. Entonces, está bien que aprendas raíces hebreas, sepas algunas definiciones y términos, perfecto.
que ahora entiendas y sepas cuál es el nombre del Señor o cómo se pronuncia de manera correcta, está bien. Que tú quieres festejar algunas cosas porque tu perspectiva o tu cosmovisión ya no es netamente cristiana, sino judeo-cristiana. Ok, está bien. Pero fíjese en lo que el Señor Jesús enseñaba. Cuando el Señor Jesús andaba evangelizando o enseñando, así como sus apóstoles o los profetas, ¿cuál era su mensaje? Arrepiéntanse de sus pecados y encontrarán descanso en su alma. Yo soy del camino, la verdad y la vida. Yo perdono pecados, les doy salvación para que puedan tener vida eterna y su alma no se vaya a la condenación. Eso es lo que predicaba el Señor Jesucristo, según lo que hemos leído en los evangelios. Amén. Él no les decía, ¿saben qué? Su hebreo o su arameo no anda muy bien. O sea, tu griego no tiene las acentuaciones necesarias para que esté bien pronunciado. O las fiestas no las están festejando de acuerdo a como viene en Levítico 23 en mi palabra. Es más, están desfasados por días, horas o semanas. Así no lo deben de hacer. ¿Eso predicaba el Señor Jesucristo y los apóstoles? ¿Ellos hacían énfasis en esas cosas? Les pregunta, mis hermanos. No hacía énfasis en eso, ¿ah? Decía, arrepiéntanse de todo su corazón y Dios les va a dar descanso a vuestras almas. Nos quedamos en Santiago 16, verso 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia o de la palabra se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar? Pues la ayuda del Señor. Señor, ayúdanos. Decíamos en los primeros versos, y por medio del salmo que leímos, danos entendimiento, sabiduría, inteligencia, para entender tu palabra y después poderla hacer. Y pues este es el mensaje, mis hermanos, que busquemos el rostro del Señor, para que no seamos avergonzados como en su tiempo y en su momento el pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías, porque no quisieron escuchar. Bueno, ahí dice, como no escucharon, este es el castigo. Nosotros deberíamos decir, no, nosotros sí vamos a escuchar, nosotros sí vamos a entender y sí vamos a obedecer, porque nosotros no queremos azotes, ¿verdad? El domingo pasado nos daban un ejemplo de cuál es la diferencia entre varazo y azote, o latigazo, también se entiende como latigazo. Bueno, en aquellos tiempos, pues es muy diferente, ¿verdad? Un varazo nomás es ahí, te duele un poco, te queda hinchado y adolorido, pero ¿qué hacía el látigo? Si llevaba algo confeccionado, abría la carne, desgarraba la carne, se traía hueso, tejido, músculo, de uno solo. Entonces no queremos azote, ¿verdad? O latigazo, queremos bendición, pero hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Entregándole todo nuestro corazón a Dios. Y Él nos va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Pues este es el mensaje, mis hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Y ya por último, mis hermanos, no sé si el día de hoy haya alguien en este lugar que no ha recibido al Señor como su único y suficiente Salvador en su corazón. Nosotros le hacemos la invitación que pase al frente y reciba al Señor y que haga ese cambio en su vida que usted quiere y necesita. Dios lo va a hacer. Así que si hay alguien, puede levantar la mano y pasar aquí al frente y nosotros oraremos por su vida para que el Señor le comience a bendecir en el nombre de Jesús. Amén. Así que si hay alguien, puede pasar, o también
al final de este servicio se puede acercar con alguno de sus servidores y podemos orar por ustedes. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Por habernos bendecido, multiplicado nuestra ganancia, nuestra tranquilidad, nuestros sueños, Señor eterno, bendito Señor. Gracias, Señor Dios, ahora, Señor, de lo que tú nos das, nosotros te damos. Bendice a la hora alegre, bendito Señor eterno, poderoso Dios. Y bendice y socorre a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor de Israel, grandemente. Señor Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Adelante, hermanos.
al Señor en esta mañana, amados hermanos, de que si tenemos algo que arreglar con Él, que yo creo que sí, es tiempo, amados hermanos, de ponernos a cuentas con el Señor y de que Él, conforme a su misericordia y conforme a su poder, que nos perdone. Ese es el asunto. ¿Qué nos separa de la gloria de Dios? El pecado. Y es una oportunidad grande, amados hermanos, de pedirle perdón al Señor y que Él obre con su poder y su gloria y nos bendiga grandemente y derrame de su presencia en su propia vida y en mi vida también. Él es el único que sabe su necesidad y la mía. Y vamos a orar, hermanos, hermanos. Dice así la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: comed, esto es mi cuerpo, por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Y dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Así es, mi amado hermano, pues hay que probarnos y decirle al Señor: pues quítame este asunto, Señor, que me está agobiando, y perdóname mi pecado. Y vamos a orar, amados hermanos, para que el Señor oiga lo que de adentro del corazón va usted a decirle, y yo también. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, santo es tu nombre, amado Dios. Tú que conoces, Padre bendito, nuestro comportamiento y conoces lo más profundo de nuestra alma, bendito mi Señor. Tú eres el dueño, Padre bendito, de las almas y de los corazones, y que derrames de tu precioso y poderoso poder sobre este lugar y sobre estas almas. Bendice poderosamente nuestras vidas, Padre Santo, y prospéranos. Danos un perdón amplio, bendito Señor, te rogamos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que tú nos des un perdón amplio, Padre Santo. Tú que conoces nuestras almas, Padre bendito, a ti no podemos engañarte, solamente tú conoces todas las cosas y en ti no hay mentira, bendito Señor. Por eso suplicamos y rogamos que tú nos des un perdón de arriba, bendito Señor, un perdón celestial, poderoso, y que derrames de tu glorioso Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, Padre bendito, para que tú seas el que obres, bendito Señor. Ayúdanos, Padre bueno, necesitamos de tu gloria y de tu gracia. Tú eres un Dios misericordioso y tú te deleitas en la misericordia, Padre Santo. Por eso suplicamos y rogamos que tú nos ayudes grande y poderosamente. Tú puedes ayudarnos, Padre Santo,
en todos los asuntos que nos agobian en este día, bendito Señor, y que tú hagas, bendito Padre, lo que el hombre no puede hacer, ni conoce nada del corazón y del alma, solamente tú la conoces, Padre bendito, que tú nos ayudes grandemente. Aquí está tu pueblo, aquí están los comprados y lavados con tu sangre preciosa. Te suplicamos, Padre, y te rogamos que tú nos bendigas, nos des esa bendición que tanto anhelamos, Padre bendito, de adorarte, glorificarte y amarte, Padre Santo. Queremos amar tu nombre precioso y poderoso. Queremos que tú bendigas grandemente y poderosamente las vidas que hay aquí. Bendito Dios Todopoderoso, te suplicamos, Padre bueno, que tú nos bendigas con tu gloria. Aquí está tu iglesia, Padre Santísimo. En tus manos, Padre Santo, la ponemos, y que tú hagas conforme a tu misericordia y tu verdad, porque tu palabra es verdad. Amén. Y dice la palabra, hermanos, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Y dice: así pues, puedes tomar todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amados hermanos, que la paz y la misericordia de aquel que nos compró con su sangre preciosa, aquel que nos amó tanto y nos sigue amando, aquel que tiene poder y conoce las vidas y los corazones de nosotros, perdone toda falta nuestra. Que Dios los bendiga grandemente. Gloria a Dios, hermanos. Siéntense tantito, hermanos. Vamos a dar los anuncios. El día martes, hermanos, tenemos servicio de 6 a 8 para todos aquellos que tengan una necesidad, para que oremos los unos por nosotros. Ya es martes, día de oración, hermanos. El día jueves tenemos servicio como el de hoy, predicación y alabanza, hermanos, de 6 a 8. Y el día viernes, varones, están invitados todos los varones sin excepción de ninguno. Que Dios ponga en cada uno de ustedes, hermanos, varones, el querer como el hacer, de venir a este lugar, hermanos, el día viernes y estar todos unánimes los juntos, los varones, hermanos, como cabezas del hogar que somos, para que el Señor nos ayude y nos socorra y nos tenga misericordia, hermanos, y que nos supliquemos y nos humillemos delante de Dios, como dice la palabra: si mi pueblo se humillare, y siga de nosotros teniendo misericordia. Señor, hermanos, han invitado todos los varones y podemos invitar a un amigo, una persona conocida, hermanos. Ese es el día viernes. Y el día domingo, hermanos, otro servicio como el de hoy, de 10 a 12, hermanos, y terminando la alabanza hay enseñanza para aquellos que quieran tomar la decisión de dar el paso de obediencia, aquellos que quieran bautizar, aquellos que no han pagado las aguas. El día domingo, hermanos, hay discipulado para todos aquellos que quieran obedecer a Dios. Amén, hermanos. Bueno, pues pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar y nos despedimos, como dicen siempre mis hermanos, no de la presencia de Dios, sino de aquí en este lugar. Padre nuestro, Señor bendito, eterno Dios, una vez más, Señor, estamos agradecidos con usted, Dios, por toda
todas esas bendiciones que nos han dado hasta este momento, mi Dios, por habernos permitido, Señor, alabarle, bendecirte, exaltar su nombre, echar nuestras manos para glorificarlo y exaltarlo, mi Dios, por la palabra, Señor, mi Dios, que usted nos ha regalado hoy, que nos ha bendecido, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, Señor, en nuestros corazones, para, Señor, mi Dios, si estamos haciendo algo indebido o estamos haciendo malas cosas, usted, Señor, esa sabiduría que desciende de su presencia de lo alto, Señor, nos la dé a todos nosotros para que nosotros nos apartemos de esos malos caminos, de todo pensamiento inicuo, Señor, y volvamos a esas sendas antiguas, Señor, donde usted quiere que nosotros nos arrepientamos y digamos todo lo que el mundo puede enseñarnos, todo lo que las naciones nos pueden enseñar, Señor, sino solamente seguir sus mandamientos y sus estatutos, su palabra que es limpia, pura y santa, Señor. Señor, por eso le damos gracias. Ahora le pedimos, Señor, que nos lleve con bien a donde quiera que vayamos, Padre. Guárdenos usted, mi Dios, de cualquier peligro, de todo accidente, de todo secuestro, de todo asalto, de toda extorsión y de todo pecado. Líbranos y guárdenos, Señor, para no caer en tentación, para el nuestro, Señor, y que usted bendiga grandemente esos alimentos que usted nos tiene preparados, esas viandas, Padre Santo, que usted nos va a dar en este día, Señor, y que usted sea toda la